Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Ya empezó el verano, parece. ¿Verdad que sí? Primera de Pedro 2:9. Es un pasaje conocido, pero quiero tomarlo en esta mañana como una referencia a lo que quiero compartir con ustedes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esta enseñanza que quiero compartirles se me vino a la mente sentado en el mar, en la playa, mirando el mar. La semana pasada que andaba de vacaciones con mi familia, yo tomaba raticos ahí, me iba a meditar y a pensar. Estaba frente a un barco que estaba ahí parqueado, digo yo, no sé cómo le llaman a un barco que está estacionado? Anclado, yo digo parqueado. Un barco que estaba ahí parqueado porque es un barco pesquero, pero a raíz de que no había pagado los impuestos, no podía salir, entonces estaba encallado ahí, no lo sacaban para nada. Entonces yo sentado en un tronquito ahí mirando el barco, me acordé del apóstol Pedro, que era pescador, y la función que él hacía, y yo me puse a pensar, ¿qué decisión más dura tuvo que haber tomado Pedro de haber dejado su negocio, su vida, para seguir a Cristo y cumplir el propósito de él? Y de ahí empecé a meditar y eso es lo que quiero compartirles a ustedes hoy. Comprometiéndonos, el tema se llama comprometiéndonos con el propósito de Dios. Ahora orábamos por Lucía y yo creo que Lucía tiene un propósito de Dios. Ahí donde está esa niña, Lucía, pequeñita, yo creo que Dios permitió que ella viniera a este mundo con un plan, un propósito. Yo no creo que nosotros seamos casualidades de la vida. Indiferentemente como nosotros, en la manera que hayamos sido engendrados, vamos a decirlo así, en la manera en que nosotros hayamos sido engendrados, nacimos porque Dios lo quiso, nacimos porque Dios lo permitió. La Biblia dice que Dios es el dador de la vida. Entonces, si Dios nos trajo a este mundo, es porque Él tiene un plan. Primera Pedro capítulo 2, verso 9 dice, aquí habla parte del plan de Dios con la iglesia. Dice, pero vosotros sois linaje escogido. Amén. Real sacerdotes, ustedes son real sacerdotes. Somos una nación santa, dice. Un pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos? Un pueblo adquirido por Dios. Y dice al final, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido llamados de las tinieblas. ¿Sí o no? Cuando hablamos que hemos sido llamados de las tinieblas, Dios nos sacó, Dios nos retiró, digámoslo así, de ese mundo donde estábamos nosotros involucrados y nos trajo a su luz, nos trajo a su propósito, nos trajo a su plan. Antes de que usted y yo conociéramos del Señor, nuestra vida era una vida sin propósitos. Vivíamos por vivir, amanecíamos y íbamos a trabajar, llegábamos a la casa, descansábamos, venía el otro día y ahí íbamos. Fin de semana libre. Algunos lo tomaban para quedarse en la casa haciendo ahí cosas, otros que les gustaba hacer ciertas cosas, bueno, se iban a hacer esas cosas, venía el lunes a trabajar, martes, miércoles, la misma rutina. No había un propósito, no había un plan. Pero cuando venimos a Cristo, vamos entendiendo que Dios nos ha llamado en esta vida con un propósito. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para su vida? Ahora, Dios nos ha dado dones a todos. ¿Cuántos creen? Cada uno de ustedes tienen dones, tienen capacidades. Ustedes tienen el respaldo y la ayuda de Dios para que pueda cumplir el propósito por el cual usted está en esta vida. Yo no creo, y soy de ese criterio,
que usted esté solamente para dormir, trabajar, comer y dormir, trabajar y comer hasta que la muerte le llegue. Yo no creo que eso sea su estilo de vida, el propósito de Dios para su vida. Yo creo que Dios lo tiene a usted escogido para que usted cumpla un propósito de Él aquí en la tierra. ¿Cuál? Usted tiene que descubrirlo. Usted tiene que descubrir para qué Dios lo llamó, para qué Dios lo estableció. Ayer, esta semana estaba viendo ahí un video que pasaron en el chat del WhatsApp de un muchacho que tuvo un accidente. No sé si lo vieron. Un muchacho que tuvo un accidente, quedó sin brazos, quedó sin piernas y su cara fue gran afectada por el accidente. Fue en septiembre de este año. Entonces, yo me ponía a ver el testimonio de él y yo me ponía a observar el testimonio de él y yo decía, ya él está cumpliendo el propósito por el cual quedó vivo. ¿Por qué quedó vivo? Para que la gente vea que hay un Dios grande que nos puede ayudar a sacarnos de cualquier circunstancia que estemos. Ahora, podemos decir, bueno, quedó sin brazos él, quedó sin piernas, pero a través de esa situación y esa condición en la cual él se encuentra, está utilizándola para impactar a otros de que hay un Dios real. Él está utilizando el plan y el propósito por el cual Dios le permitió seguir viviendo, porque según el accidente que él declara es para que él estuviera muerto, pero quedó vivo con un propósito. Seguro Dios dijo, todavía no es tu tiempo, todavía usted no ha cumplido lo que yo quiero. Y ahí está en las redes sociales dando testimonio de que hay un Dios grande que puede hacer cosas grandes y que a pesar de su condición, él está contento con Dios porque puede continuar adelante con vida, con su familia y dando testimonio de que Dios tiene propósitos. Nosotros tenemos propósitos. Amén. Ahora, ¿qué se requiere para llegar a cumplir el propósito de Dios? Disposición y compromiso, que eso es lo que hoy es difícil que tengamos, y realmente ahí es donde quiero llegar hoy. Por eso el tema se llama comprometiéndonos con el propósito de Dios. Vea, hermanos, les voy a ser sinceramente sinceros, dijo alguien por ahí, con el corazón en la mano. Yo no creo que usted esté aquí para que simplemente usted venga todos los domingos y se siente en esa silla a escucharme a mí o quien esté aquí adelante. No creo que Dios lo tenga a usted simplemente para eso. Si hubiera sido así, hubiéramos continuado como éramos antes. Por ejemplo, en aquel tiempo, cuando yo no conocía de Cristo, en mi caso personal, yo decía que era católico porque mencionaba que pertenecía a un grupo religioso. Pero usted a mí, a una misa, no me arrimaba ni a palos. Yo fui a misa cuando me hice la primera confirma, cuando hice, ¿cuál es la otra que hacen? Cuando fue la primera comunión y la confirma, y vámonos. Y en aquel tiempo cuando marcaba convexe, que le decíamos a la suegra, ahí está. ¿Vino la suegra mía? ¡Y! Suegra, haga así, no escuche nada. Le decíamos a la suegra, vamos para misa. Los domingos a las 6 de la tarde, éramos unos devotos. Éramos devotos a la misa los domingos a las 6 de la tarde. Entrábamos a la iglesia católica que está al frente del Parque Atenas por la puerta principal y salíamos por el costado derecho y eso hacíamos. Vea qué manera de cristianos éramos, ¿va? Cuando yo llegué a Cristo, aquí es algo que quiero explicar. No es que cambié religión. Disculpe, hermano, yo nunca tuve religión. Porque nunca fui practicante. Y se lo estoy diciendo. Cuando yo conocí a Cristo, entendí que Dios me había llamado con un propósito.
Ahí, cuando usted llega a Cristo es donde usted entiende que su vida tiene un propósito. Y aquí quiero dar dos ejemplos en esta mañana. Uno es Eliseo. Vamos a Primera de Reyes capítulo 19. Vamos corriendo ya. Primera de Reyes capítulo 19. Lo que quiero con los ejemplos que les voy a dar en esta mañana, hermano, es que usted vea los compromisos que estos hombres tuvieron. Que tal vez nosotros no lo tengamos. Pero Dios nos da un ejemplo de que hay un compromiso que hay que adquirir. Primera de Reyes 19:19. ¿Lo encontraron? Dice, partiéndose él de allí, halló a Eliseo. Estamos hablando de Elías. Elías partió y se encontró ¿con quién? Con Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Oiga, este hombre tenía 12 yuntas de bueyes arando en su propiedad. Eso nos da a indicar algo. ¿Qué nos da a indicar eso? Vamos a ver, si usted es analítico. Que era un hombre que tenía tierras, era un hombre que tenía su posición. No lo menciona la Biblia, pero vea lo que dice. Y partiendo de ahí, bueno, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él seguía con la 12ª. O sea, él iba en la última yunta atrás. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió de en pos de él y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos y la dio al pueblo que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Si usted va más atrás a la historia, Dios envía a Elías para que buscara a Eliseo, porque Eliseo iba a ser el sucesor de Elías. Si usted ha leído la historia lo va a entender así, y así es. Cuando Dios lo llama a Elías, que estaba metido en aquella cueva por miedo de Jezabel era, para ver, sí, Jezabel, que era el que lo quería matar. Dice que Dios le dijo a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Sal de aquí, vuélvete a Jerusalén, porque tienes que ir a ungir al que va a ser el próximo rey, y tienes que ir a ungir al que te va a tomar tu posición. El que te va a, ¿cómo le llaman? El que va a tomar tu lugar. Y ese que iba, sucesor, gracias. Ese que iba a ser el sucesor de Elías era Eliseo. ¿Y dónde encontró Elías a Eliseo? En su propiedad. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Trabajando. Con su maquinaria de trabajo. Con 12 yuntas de bueyes. Estaba arando su propiedad. No creo yo que esas yuntas de bueyes estuvieran arando sola. Me imagino que él tenía sus empleados en su finca trabajándola. Y cuando Elías llegó y visitó a Eliseo, Eliseo automáticamente entendió para qué Elías lo había visitado. ¿Y por qué entendió? Porque Elías tomó el manto de él y cubrió a Eliseo. Ese gesto de poner el manto sobre Eliseo, lo que Elías le estaba diciendo es, mi cargo, mi compromiso como profeta, usted lo está tomando. Entonces ahí Eliseo toma la responsabilidad y el compromiso de lo que Elías le estaba dando y empieza a cumplir el propósito de Dios. Ahora, ¿qué hace Eliseo? Eliseo llega y le dice a Elías, dame espacio. Voy a ir a despedirme de mi papá, voy a ir a despedirme de mi mamá y te voy a seguir. Pero Eliseo no solamente hizo eso. Dice que tomó una yunta de bueyes, me imagino que era la que con él estaba arando, agarró con el mismo arado, hizo una fogata, mató los bueyes, los cocinó y los empezó a repartir a los del pueblo.
¿Qué cree usted que estaba haciendo Elías cuando agarró esa yunta de bueyes y la mató y el mismo arado y lo quemó? Renunciando a lo que él, a su compromiso. Ahora, ¿por qué él hizo ese gesto? Sí, sacúdemela ahí la cabeza porque ese hombre anda volando. ¿Por qué Eliseo hizo ese gesto? Porque Eliseo estaba renunciando a lo que estaba haciendo para adquirir lo que Dios le estaba encomendando. Él dejó sus propiedades, él dejó sus yuntas de bueyes, él dejó sus empleados y él se fue a hacer lo que Dios le estaba encomendando hacer. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Tomando el cargo de profeta. Recuerde que Elías era el profeta de Israel en ese entonces. Y Elías estaba por irse y tomando el cargo, Eliseo dice, yo lo voy a hacer. Pero Eliseo, al quemar su arado, matar sus bueyes, lo que estaba diciendo es, renuncio para adquirir esto. A eso se le llama compromiso. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eliseo no era una persona que andaba ahí vagabunda en la calle y ya, y como no tenía nada que hacer, entonces Elías le dijo, ya, y como usted no tiene nada que hacer, vamos a ver, yo le enseño a qué es un profeta y ahí usted toma el cargo. No, dice que Eliseo estaba trabajando. Eliseo tenía su propiedad, Eliseo tenía su condición económica, pero a él no le interesó nada de eso y fue a cumplir lo que Dios le llamó. Con esta noche, en esta mañana no le estoy diciendo que usted tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar todo para ir a hacer lo que Dios le está llamando. No le estoy diciendo eso. Lo que quiero es que analicemos qué Dios te ha dado y qué compromiso ha adquirido usted delante de Él para hacer lo que Dios le ha dado. Porque yo no creo que usted esté para que esté sentado ahí. Yo creo que usted tiene un propósito de Dios. Todos nosotros tenemos un propósito de Dios. Amén. Yo le he dicho a mi esposa, el día que yo me muera, que no sé cuándo será, el día que yo me muera porque ya cumplí lo que tenía que hacer. Ya el plan se cumplió, ahora sí, Gabrielito, vámonos. Como dice un pasaje ahí, bien, mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en la presencia del Señor. El día que yo parta de este mundo es porque ya Dios sabe que yo cumplí lo que tenía que hacer y ya, vámonos, no hay nada que hacer. Pero mientras yo no haya terminado de cumplir lo que Dios tiene, yo le digo a Bexi, va a tener que aguantarme. ¿Me explico? Yo creo que cuando Dios nos llama a nosotros es porque ya nosotros ya hemos cumplido su plan. Vamos a ver otro ejemplo, el que le mencioné al principio, Pedro, Lucas 5:1. Lucas capítulo 5, verso 1. Así que mi hermano, le quiero decir algo. Si usted está aquí y vivito y coleando, ¿sabe por qué es? Porque todavía usted tiene mucho que hacer por Dios. Y usted dirá, ¿pero por qué por Dios? Hay una frase que tal vez muchos no les gustan utilizarla, pero a mí en veces sí, yo la creo. Dios ocupa de usted y ocupa de mí. ¿Usted sabe? Dios ocupa de usted y ocupa de mí. Él es todopoderoso, Él todo lo puede hacer, ¿usted sabía eso? Pero Él ocupa personas que hagan lo que Él ha establecido para la tierra. Ahora, Él puede venir a hacerlo y al final de cuentas es Dios que lo hace, ¿sí o no? Pero lo hace a través de ¿quién? De usted y de mí. Lucas 5:1, rápidamente vamos a leerlo y dice: y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, la gente se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón es Pedro, y le rogó que le desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a la gente. ¿Qué manera? El barco de Pedro se convierte en un altar para predicar la palabra de Dios. Y cuando cesó de hablar,
dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Ves? Eso teníamos que haber hecho el viernes pasado. Seguir, a ver. Porque nos llevaron a pescar y estuvimos como 4 horas pescando y no pescamos nada. Eso tenía que ver ahí, preguntarle a Dios, Dios, ¿dónde hay que tirar la red? A ver. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran multitud de pescados, mas su red no se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. O sea, ya era tanto el peso que el barco casi que se hundía, digámoslo así. Lo cual viendo Simón Pedro lo que estaba pasando, se derribó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. O sea, cuando Pedro ve el milagro que estaba pasando, cómo la pesca estaba tan buena, y habiendo ellos pasado toda la noche pescando y no haber pescado nada, el ver el milagro, Pedro fue impactado. Cae de rodillas ante Jesús, reconoce su condición de humano, dice, Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Él reconoció quién era Jesús, el Mesías, el Señor, y vea lo que sigue haciendo. Dice, porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo, ¿sabe? Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas. Oiga la respuesta que Jesús le hace a Simón. Desde ahora pescará hombres. Y cuando llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguió. Jesús ve a Pedro impactado y Jesús dijo, este hombre yo lo ocupo. Venga, Pedro, a partir de hoy, Pedro, usted no va a seguir pescando en el mar. Usted va a ir a pescar almas, hombres, mujeres, personas para mi reino. ¿Y fue o no Pedro un gran pescador? Si usted va al libro de los Hechos, la primera predicación que Pedro da, se convirtieron 5,000 personas en una predicación. Y dice que luego Pedro volvió a predicar y se convirtieron 3,000 personas. Y no fueron como hoy en día, ¿verdad? Que vienen a la iglesia 15 días, 8 días, después no vuelven y todo, no. Dice, si usted va al libro de los Hechos, dice, todos perseveraban en la doctrina del Señor. O sea, en 2 predicaciones que Pedro dio, 8,000 personas se convirtieron. Y vea, hermano, le voy a decir, hoy en día hay iglesias de esa capacidad, hasta más grandes, pero son iglesias que se llevan 10, 20 años para llegar a esa capacidad. Y Pedro en 2 predicaciones hizo una iglesia de 8,000, en 2 predicaciones. ¿Se convirtió o no un pescador de hombres? Ahora sí, pero ¿cómo Pedro llegó a ese punto? Dice, dejó el barco y todo y siguió a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es, Pedro se comprometió con el llamado que Dios le estaba haciendo. Ahora, ¿qué hace Jesús? Le presenta a usted el llamado. El viernes pasado, para los que no saben, nosotros fuimos de vacaciones, ¿va? La familia y yo. Y el muchacho donde estábamos hospedados, en la casa de él, tiene un bote. El viernes pasado nos llevó a pescar. Él le acostumbra llevar a pescar, ¿va? Y yo iba hablando con el muchacho del bote ahí y me decía él, vea, la ciencia de la pesca es, hay que engañar al pescado y hay que tirarle carnada, porque el pescado tiene que picar. Eso es lo que hace Dios con nosotros, ¿usted sabía? Dios le tira a usted el anzuelo. ¿Está en usted picar o no picar? Dios a usted lo ha llamado, ¿usted sabía?
Ya Dios a usted le tiró el anzuelo. Si usted no pica, es porque no quiere adquirir el compromiso. Y si usted picó, es porque usted está dispuesto a servir al Señor y cumplir el propósito. Ahora, vuelvo al mismo punto. No es que usted tiene que dejarlo todo. Es que usted tiene que comprometerse con Dios. Y el comprometerse con Dios no es fácil, pero es una bendición. Porque usted está para cumplir un plan divino aquí en la tierra. Ahora, con respecto a Pedro, yo no creo que Pedro dejara el barco botado. ¿Usted cree que Pedro haya hecho eso? Ahorita le voy a dar un ejemplo para que usted vea que no lo hizo. Ahí queda el barco, voy a anclarlo ahí. El que quiera cójalo, de todos modos ya a partir de hoy no pesco porque me voy a ir a pescar almas. Yo no creo que Pedro hiciera eso. ¿Sabe qué es lo que yo creo? Pedro le dio la administración de su barco y su negocio a otro. Y él fue a cumplir lo que Dios le dio. ¿Usted sabía que Pedro tenía familia? Pedro tenía su esposa. Pedro tenía sus hijos. Aunque la Iglesia Católica dice que Pedro nunca tuvo esposa, pero ahorita le doy un ejemplo que sí. Pedro tenía su esposa, Pedro tenía sus hijos, Pedro tenía su familia. Yo estoy seguro que Pedro dejó eso a cargo de alguien. Él no siguió con la administración de la pesca, él no siguió con la administración de su bote o de su barco, lo que tuviera, porque dice que ahí Pedro tenía un barco, porque Jesús se subió al barco de Pedro y se fueron a pescar. Yo lo que creo es que Pedro le pudo haber dicho a su familia: sigan ustedes la administración del negocio y yo me voy a dedicar a ir a predicar. De otra manera, ¿cómo subsistía su familia? Dígame usted. De otra manera, ¿cómo la familia él iba a comer, iba a vivir? Dígame usted cómo. No hay manera. Tenía que haber una manera de subsistir. Ahora, Mateo 8:14. Vaya a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 14. Dice, ¿lo tienen? Si no, se lo leo rápidamente. Mateo 8:14. Dice, y vino Jesús a la casa de Pedro, y él vio a la madre de su esposa. Me gusta esta versión porque aquí lo aclara más. En la versión suya dice, y Pedro vino y sanó la suegra de Pedro. No, ¿sabe? Jesús vino y sanó la suegra de Pedro, ¿sí o no? Eso dice en su versión. En esta versión que yo tengo dice lo siguiente: y vino Jesús a casa de Pedro, y él, Jesús, vio a la madre de su esposa, o sea, la suegra, echada en cama y con fiebre. Y él tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. ¿A quién sanó ahí Pedro? Jesús. A la suegra de Pedro. Si Pedro tenía suegra, tenía que tener esposa. Por eso esta versión dice, y Jesús sanó a la mamá de la esposa de Pedro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo estoy casi que seguro, la Biblia no lo enseña, pero la administración del negocio de Pedro tuvo que haberle quedado a la familia. Ahora, ¿por qué? Vayan al Evangelio de San Juan 21, para que usted vea un ejemplo. Le quiero dar este ejemplo por lo siguiente. San Juan 21:1. Pedro se dedicó 3 años a andar con Jesús. ¿Cuántos recuerdan eso? Desde que Pedro deja la barca, allá donde hemos leído, Pedro se dedicó a seguir a Jesús día y noche, y dice la historia, durante 3 años. Luego, Jesús muere. ¿Cuántos saben que Jesús murió? ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? ¿Y cuántos saben que Jesús se le presentó después de haber resucitado a sus discípulos? Ok, vea lo que estaba haciendo Pedro cuando Jesús se le presenta después de la resurrección. Verso 21, 1 dice,
Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Y les dice Simón: voy a ir a pescar. Y le dicen: vamos, nosotros también contigo. Fueron y subieron al barco, y aquella noche no atraparon nada. ¿Qué hizo Jesús? Pedro se fue a pescar. Ahora, si Pedro hubiera dejado todo abandonado, ¿usted cree que hubiera tenido barco para volver a ir a pescar? No. Y aquí estamos hablando 3 años después. Porque aquí en esta lectura que estamos leyendo es cuando Jesús se le presenta a sus discípulos después de haber resucitado. O sea, estamos hablando de que 3 años después Pedro mantenía su barco. Y Pedro salió a pescar, nada más que no pescó nada. Luego, si usted sigue la historia, dice que Jesús se le presentó a la orilla y le dice a ellos: hijitos míos, ¿tienen algo que comer? Mas ellos no reconocieron que era Jesús. Pero, ¿qué quiero decirle con este ejemplo? Hermano, yo estoy seguro que Pedro no dejó botado su negocio ni su barco. Él tuvo que habérselo dado a alguien para que se lo administrara. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Se dedicó a seguir a Cristo, pero su negocio permaneció. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Cambió una cosa por la otra. Ahora, Pedro, yo estoy seguro que no lo dejó botado porque tenía familia que mantener. ¿Y cómo cree usted que subsistía la familia de Pedro, la esposa y su familia? Yo estoy seguro que la pesca del barco que tenía Pedro. Lo que pasó fue que Pedro no continuó en esa labor. ¿Por qué? Porque él dejó todo y siguió a Cristo. ¿Qué hizo Eliseo? Dejó todo y siguió el llamado. Y un último ejemplo para ya cerrar. Lucas 5. Lucas 5. Lucas capítulo 5, versículo 27. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. O sea, este hombre trabajaba con el gobierno de Roma. Por eso los judíos le caían muy mal a Leví, porque Leví, digámoslo así, era un cobrador de impuestos. Leví cobraba los impuestos al pueblo de Israel de Roma. Él trabajaba con el gobierno, digámoslo así. Y dice, y le dijo: sígueme. ¿Quién le dijo a Leví sígueme? Jesús. Y dejado todas las cosas, levantándose, le siguió. O sea, llegó Jesús y le dice a Leví, tú estás trabajando con el gobierno. Hoy, alguien dejar el trabajo con el gobierno lo piensa mucho, porque está sentado en la papa. Está sentado en la papa. Salarios mensual, aguinaldito anual, vacaciones, buen seguro. Algunos puede ser que estén ganando extras, le pueden pagar viáticos y súmele más. Así estaba Leví, ¿usted sabía? Leví, el pueblo romano lo tenía en la mano, le tenía todo. Es más, ¿qué hizo Leví después de que Jesús le hizo la invitación? Si usted le dice que fue y le hizo un banquete, ¿quién hace un banquete? En este momento Jesús viene a mi casa y yo le digo: vamos para invitarle un cafecito. Y gracias a Dios porque ayer hicieron tamales y tengo tamales. Vamos, Jesús, lo invito a un café con tamal. Pero ya para decirle a Jesús, vamos para invitarle a un banquete, le voy a decir que para hacer un banquete se ocupa. Un banquete no es arroz y frijoles y un huevo. Estamos hablando de algo grande.
Y Leví lo hizo. ¿Por qué cree usted que Leví lo hizo? Estaba sentado en la papa, era el cobrador de impuestos de Roma, estaba trabajando con el gobierno. ¿Y qué le dice Jesús? Venga acá, Leví, yo tengo un ministerio para usted me sigue, pero tienes que dejar el gobierno. ¿Y qué hizo Leví? Lo siguió. Le quiero decir esto, hermanos. Nuestro enfoque como hijos de Dios tiene que ser en el propósito del reino de Dios para conmigo. Si Dios a usted lo ha bendecido con un carro, con un buen trabajo, con un buen salario, dele gloria a Dios por eso. Amén. Pero Dios lo tiene a usted más que para que usted tenga un buen salario o para que usted tenga un buen carro. Es más, se lo voy a decir así. El barco de Pedro era utilizado para predicar. O sea, Pedro puso a la disposición del reino de Dios su barco, no solamente su tiempo. Hermanos, lo que nosotros tenemos, ¿de quién es? ¿Te lo ha pensado? ¿Quién se lo dio a usted? Dios. Dios a usted le ha dado un ministerio, un don. Dios le ha puesto a su mano algo grande para que usted desarrolle aquí en la tierra. Ahora, ¿sabe qué es lo que nos está pasando como iglesia? Que aquí es donde quiero cerrar en esta mañana. Estamos teniendo un mal enfoque. Estamos mal enfocados. Tener un mal enfoque quiere decir que no estamos viendo la realidad bien. Eso es un mal enfoque, ¿verdad? Usted tiene sus anteojos mal enfocados, no logra ver bien, ¿va? Ve empañado, ve borroso. La iglesia está teniendo un mal enfoque de qué Dios tiene con ella aquí en la tierra. Y muchos de nosotros creemos, aquí ya voy a caerle mal a algunos, que su enfoque como iglesia es venir aquí los domingos y vámonos. No, hermanos, gracias a Dios que usted viene aquí los domingos, los jueves. Pero hermanos, yo quiero decirle algo, Dios tiene algo más para ti. Que usted venga y se siente ahí un domingo. Y vuelvo a repetirle, gracias a Dios porque usted está sentado ahí. Pero Dios tiene un propósito de vida contigo. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto desarrollar el propósito de Dios en mi vida? Porque no queremos comprometernos. Estamos muy comprometidos con el trabajo, estamos muy comprometidos con ¿qué le puedo decir? Con los amigos, estamos muy comprometidos con el fútbol, ¿verdad? Es más, yo creo que más de uno está deseando que sea a las 8 de la noche hoy. Yo no, correcto. Pero más de uno sí. Pero si yo les digo a ustedes, aquí es donde va el reto. Hermanos, a las 8 de la noche tengo una actividad en el parque para ir a evangelizar. ¿Cuántos estarían dispuestos a ir al parque a evangelizar, aunque quede votado el partido de la Liga y Heredia? Ahí empezamos a pesar dónde está el compromiso. ¿Me explico? Es que no tengo tiempo. Hermanos, Dios a nosotros nos ha dado tiempo suficiente. Lo que estamos haciendo, estamos mal enfocados con el tiempo. Vea a estos chamacos que están aquí sirviendo. ¿Cuánto tiempo tendrá Sebastián a la semana? Vamos a poner a Sebastián de ejemplo. ¿Cuánto tiempo tendrá Sebastián? Ah, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que jugar aquí, tengo que agarrar el play, tengo que esto, tengo que el otro. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo tendrán? Vamos a quién más le pongo como ejemplo para que no quede. Nada más, sola Sebastián, está bien, solo usted luego.
No hay tiempo para esto, no hay tiempo para el otro, no hay tiempo para allá, no hay tiempo para acá. Pero hermanos, cuando es cuestión de cumplir el propósito de Dios, el tiempo se nos complica. ¿Por qué? Le voy a ser sincero, hermanos. No debería ser una de las prioridades el cumplir el propósito de Dios. Debería ser una de nuestras prioridades. Que usted tenga bien establecido qué Dios le ha dado y para qué lo llamó y qué Dios quiere que usted sirva. Muchos hombres dejaron todo por seguir a Cristo y por servirle a Él. Pedro lo dejó todo, Eliseo lo dejó todo, Leví lo dejó todo. Amén. Buscar a Dios no es simplemente para ver qué obtengo de Dios. Llegaron unos hombres y le dijeron a Jesús: Señor, yo quiero seguirte, ¿verdad? Jesús le dijo: vea, los zorros tienen nidos donde habitar. Yo ni siquiera tengo una almohada para recostar mi cabeza. ¿Está dispuesto a seguirme? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a este hombre? Vea, si me quiere seguir, sígame, pero no busque nada a cambio, porque no tengo nada que ofrecerle. Aunque Jesús tiene para ofrecerle a usted todo, porque Él es el dueño de todo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Jesús lo que quiere es que usted le siga y le sirva sin compromiso a recibir nada a cambio. Esa es la palabra siervo. Ajá. No lo pensaron dos veces. Ajá. Déjeme. Es más, en ese ejemplo que le estoy hablando de que ni las zorras tienen nido, hay otro que le dice: déjeme para ir a despedirme a mi papá. Otro dice: déjeme para ir a enterrar a mi padre. Jesús le dije: deje que los muertos entierren a los muertos, usted sígame. Y usted dirá: que Jesús más concho, ¿por qué le dice eso? Ni le está dando chance de ir a enterrar. No, es que Jesús está hablando de prioridades, propósitos. ¿Me explico? Plan. Correcto. Que eso era lo que quería decir, la palabra siervo, porque hoy, vea, hoy todo el mundo dice: yo soy un servidor. Y usted sabe que el servidor, en la palabra bíblica, siervo, está 24/7 al servicio del Señor. Y si el Señor le dice: vamos ya para allá, vamos ya para allá. Esa es la actitud del siervo. El siervo no tiene disposición de su vida, el siervo no tiene disposición de su tiempo, el siervo no tiene disposición de nada. Todo está a la orden del Señor. Ese es el verdadero significado de un servidor. Pero hoy yo me llamo siervo y el Señor me dice: necesito que vengas el lunes, no tengo tiempo. El martes, no puedo. El miércoles, tengo que ir allá. Entonces, ¿dónde está el tiempo al Señor? ¿Dónde está mi condición de siervo? El siervo no se manda, ¿usted sabía? El siervo no dispone, el siervo no pone condiciones, el siervo simplemente obedece la orden que el Señor da. Pero hoy nos llamamos servidores, pero no lo ejercemos. Todo el mundo es siervo, un servidor, pero estamos verdaderamente poniendo en práctica ese significado de lo que es un siervo. Hermanos, doy gracias a Dios por esta congregación, porque aquí hay verdaderos siervos, gente que está dispuesta a trabajar. Es una de las iglesias que han estado al pie cuando ha abierto y se ha dado permiso. Usted sabe que hay iglesias cristianas en Atenas que ya tienen como 15, 22 días de haber abierto. ¿Usted sabía eso? Hay iglesias que vienen arrancando ahora en noviembre. Y nosotros podíamos reunirnos hace 3, 4 meses atrás. Esta iglesia, desde el momento que el ministerio dijo pueden abrir,
vámonos. Y los ministerios han estado caminando, los ministerios han estado trabajando. El grupo de jóvenes está trabajando, desde que se abrió está trabajando. El Ministerio de Artes ha estado trabajando. Hoy, en este momento, el Ministerio de Artes está ya repartiendo regalos. Se llevaron 200 regalos a repartir. En este momento el Ministerio de Artes están repartiendo 200 regalos. Todo el día hoy está en repartición de regalos. Regalos, galletas, confites y de todo. La pandemia no ha sido un pretexto, porque esa es la palabra, hermano. Disculpe que lo diga. Sí tenemos que guardar los protocolos que el Ministerio de Salud dice y tenemos que cuidarnos. Pero yo nunca he creído que la pandemia debe ser un pretexto para que la iglesia esté cerrada. Nunca. Palí abrió toda la pandemia. ¿Y quién encerró a Palí? ¿Quién encerró a Mega Super? ¿Por qué las iglesias sí tenían que estar cerradas? ¿Por qué la iglesia tenía que detenerse? ¿Por qué la iglesia tenía que dejar de evangelizar? ¿Por qué la iglesia tenía que dejar de seguir trabajando? Ah, pero hermanos, qué bonito, y aquí sí lo digo, y discúlpenme los que están en casa, pero tengo que hacerlo. Qué bonito es el domingo a las 10 hacer así. Terminó el culto. Tac, el tele, sigo viendo tele. Porque hermanos, discúlpeme, pero muchos lo hacíamos así. Cuando estaban las iglesias cerradas, que se transmitían los cultos por Facebook, como era una hora, lo poníamos a las 11, híjole, mire, el pastor se está alargando ya. Terminó el pastor de orar, cerró el Facebook y ¿sabe qué hacían? Cogían el control, prendían el tele y a ver tele. Algunos, otros se salían de la transmisión y a ver WhatsApp. Vamos a ver WhatsApp. Vamos a ver cómo están las redes sociales. Y empezaban ahí. Hermano, ¿qué es lo que quiere decir? El diablo es astuto. Y el diablo sabe cómo detenerte para que usted no cumpla el propósito de Dios. Y esto de la pandemia ha sido un pretexto del diablo para paralizar la iglesia. Pero gracias a Dios que aquí ha habido gente comprometida y hemos echado para adelante. Se abrió, dijo el Ministerio de Salud, vamos a abrir, y abrimos. Hermano, yo no lo pensé 2 veces para abrirlo. La iglesia tiene que estar abierta. El ministerio tiene que empezar a funcionar del grupo Alabanza. El Ministerio de Jóvenes tiene que empezar a funcionar. El Ministerio de Artes tiene que empezar a funcionar. La iglesia tiene que caminar. Ayer hicimos una tamaleada, hermanos, aquí casi 300 piñas y había un grupo de hermanos hermosos, bendito, agradezco a todos los hermanos que colaboraron con la tamaleada, sea con ingredientes, sea con trabajo, muchas gracias por todo el esfuerzo, hermanos, pero tenemos que trabajar. Esa tamaleada tenía un propósito, acondicionar la cocina para ponerla a funcionar. Vean, hermanos, ahí ya tenemos parado la cocina, tenemos parado las paredes de los baños. Lo único que necesitamos en este momento es empezar a hacer los drenajes para empezar a montar las losas. Pero todo ese proceso que usted ve ahí afuera se hizo en media pandemia. Cuando la iglesia estaba cerrada, nosotros estábamos trabajando aquí, construyendo los baños y todo eso. Ahora, la gente no venía a la iglesia y tal vez muchas veces no ofrendaban, hermanos, se los quiero decir con sinceridad. A mí me llegaron a poner en mi mano $1,000,000 en media pandemia y me dijeron, Gabriel, tome para los baños. ¿Quién hace eso? Un día llegó aquí una persona y me dijo, Gabriel, ¿en media pandemia ustedes construyeron eso? Sí. Porque supuestamente en media pandemia la economía se fue abajo. Supuestamente no, se fue abajo. Pero cuando hay una iglesia que camina y que no la detiene, y cuando hay una iglesia que está comprometida con el propósito de Dios, Dios respalda. Dios respalda. Dios respalda. No puede ser que las cosas del mundo detengan la iglesia. Y eso es el final de hoy. Iglesia, hermanos, no puede ser que las cosas del mundo te detengan. Nosotros hemos sido llamados con un propósito.
tenemos que cumplirlo. Y no podemos echarnos atrás. Dios está con nosotros. Vea, desde que lo que hemos abierto aquí, hermanos, todo Dios nos ha guardado, nos ha protegido, guardamos el protocolo, no queremos decir que hacemos loco, usamos mascarilla, bueno, en caso mío no estoy usando porque el Ministerio de Salud ya lo permitió. Ya el Ministerio de Salud dice que la persona que predica puede usar, no puede usar mascarilla, eso sí, teniendo 3 metros de distancia a la primera silla. Pero hermanos, todos usamos mascarillas, estamos sentados por burbujas, nos lavamos las manos, nos toman la temperatura, guardamos los protocolos, pero respetamos las órdenes del Ministerio de Salud, ¿me explico? Pero tenemos que seguir trabajando, no podemos pararnos porque hay un propósito de Dios y tenemos que cumplirlo. ¿Cuántos están dispuestos a comprometerse? Que el enemigo no te detenga. Sigue con el llamado que Dios te ha dado. Vamos a orar. Dicho de paso, nos sobraron unas piñitas de tamales.